Escena que entra en escena. Bien. Empezamos en 3, 2, 1. Bueno, en principio, bienvenidos a esta entrevista inusual para Rock en Ascenso. La primera, gracias por experimentar con nosotros esta aventura que es conocer artistas. ¿Cómo están? Todo muy bien, gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿qué es lo que nos convoca en realidad a este encuentro y a esto de compartir? Es una muestra que se va a ver en Buenos Aires, que ahora nos van a tirar la data más técnica de eso. Pero esto es lo que nos convoca, el arte, la música y la fusión de distintas disciplinas artísticas. Guille, te doy la palabra para que me aventures un poco en este universo. Bueno, muchas gracias. ¿Por dónde empezar? Primero en realidad un proyecto que surge de otros proyectos que tienen como epicentro usuarios. En realidad el lugar es el penal de lo que se llamó en aquel entonces penal de máxima seguridad. Hoy es el presidio del fin del mundo como marca, ¿no es cierto? Como lo conocemos cuando vamos de turismo, y aparece un lugar emblemático que es trágico, que es este penal donde hoy por hoy funciona un museo de arte contemporáneo, moderno. En uno de sus pabellones hay también una parte histórica. Hay un pabellón como se cerró, tal cual como cuando se cerró en el año 47, en 1947. Y bueno, surge a partir de una muestra que hace el Centro de Edición de Buenos Aires, en el que participo yo con una exposición colectiva. El museo tiene distintas celdas que están habilitadas como galería, como sala, y cada uno de los artistas participamos en esas celdas con obra distinta. No había una temática, era un planteo nada más que estético, y nada menos también. Y bueno, surgió cierta idea de mi parte, en lo personal, de trabajar con la vida, la vivencia de aquel origen trágico del presidio de Ushuaia, ¿no? A partir de ahí, bueno, hubo dos muestras. Primero trabajé un friso en la celda, o sea, un panorámico grabado que iba recorriendo toda la celda. Y en la segunda parte, segundo año, 2023, tenemos que hablar, hay una presentación sobre las 3 fugas de presos políticos. Entonces ahí arranca un poco este proyecto que cambió abiertamente cuando me invita a mí Ramón a el arte en calle Urquiza y en el sótano del Flamengo, ¿no? Lo que es el bar Flamengo en Paraná. Y ahí surge un poco la idea de complejizar la muestra, de complicarla, de trabajar sobre un eje, sobre un sentido más que histórico, contemporáneo, es decir, romper esa idea de que vamos a hablar de la historia, en este caso en un sentido político, ideológico, trágico, y vamos a pensar en que los distintos lenguajes artísticos pueden dar pistas de un planteo actual. Entonces, ¿por qué yo elijo a Simón Radovinsky, a los radicales tomados presos en el primer golpe militar de Uriburu en el año 1930, y a los políticos peronistas en el año 1955 con la Revolución Libertadora? Porque de alguna manera cruza un planteo que tiene que ver con, primero, el control, en las sociedades del control. Segundo, en la idea de país en aquel entonces, porque existió una cárcel de máxima seguridad en el sur, en un territorio que fue planteado como
último espacio habitable del país en aquel momento, en donde obviamente hubo anteriormente un genocidio. Estamos hablando del genocidio Sherman, ¿no? Es decir, los pueblos originarios, comúnmente llamados ONAS, bueno, fueron exterminados y ese territorio fue ocupado por sociedades que a lo largo de toda la Patagonia ocuparon territorios que eran realmente sociedades extranjeras, ¿no? Fundamentalmente inglesas. Entonces, ahí hay un problema que junta o que agrupa distintos planteos conceptuales, si quieren, y a partir de eso yo planteé, ya con Pablo Zeta, ya habíamos trabajado en Instagram con algunas ediciones muy copadas que armó en base a mi obra, ¿no? Entonces ya había una dinámica con Ivo Betti. Yo hice, me acuerdo, un curso de transferencia de fotografía expandida y me pareció que la fotografía como soporte, como lenguaje absolutamente imprescindible durante el siglo XX tenía que estar presente, y las nuevas tecnologías o viejas nuevas tecnologías, especialmente el lenguaje de videoarte que maneja Pablo, me parece que era un cruce junto con el grabado, que es mi obra, un cruce importante para poder plantear este viaje. Eso te iba a decir, porque Este viaje. justamente, Guillermo, bueno, yo fui asistente, muy amablemente invitado por ustedes para los momentos que hicieron acá en el arte, acá en el centro de la ciudad. Y una de las cosas que a mí me gustó, me sorprendió, pero bueno, el arte siempre tiene eso, esas haces bajo la manga, que es y esto quiero que cualquiera de los dos me puede profundizar, hay una apuesta por el cruce de técnicas y de propuestas artísticas, esto que vos decís, el videoarte, los grabados, más la propuesta fotográfica. O sea que ahí hay un juego súper importante y hasta podríamos decir comunitario, y subyacentemente, pero esto es como una pregunta para ustedes, y subyacentemente el correrse ya de esa cosa sutil de plantear una cuestión arriba de la mesa de lo político, ya para ponerlo en escena explícitamente, aunque artísticamente, explícitamente, todo esto que vos contás de estos periodos históricos de los pueblos indígenas y de las cuestiones de la red. Del país. Exacto. Sí, yo, si querés me adelanto, me parece muy importante tu pregunta porque aclara mejor el panorama. Estamos hablando de un trabajo colectivo. Pensamos en ese trabajo colectivo, donde intervino Sergio Fabre como curador y montajista. No se puede desconocer la propuesta de la galería de Amílcar Lamonte, que propone en un lugar absolutamente motivador, que es lo que fue un boliche acá bailable emblemático y que hoy es un sótano, con arcadas, con ventanas clausuradas. Entonces, esto despertó un poco la idea de conjugar lenguajes, y dándole dándole forma, visibilidad a un problema un poco más ideológico, si se quiere, o mejor dicho, político, político y humano. Sí. Entonces ahí me parece que la química tiene que estar y estuvo. Funcionó la química, funcionó lo físico, lo, lo proyectual, lo performático, porque es una performance también, esos nuevos lenguajes estéticos que atraviesan curiosamente, distintas disciplinas, como marcaba Cintia, y también distintos modos de ver. Entonces me parece que vos lo dijiste al principio, sorprender,
responder de distintas maneras, porque la gente responde de distintas maneras y genera un debate que me parece que es lo más importante. Caminar sobre un lugar donde uno va a encontrar una respuesta, un diálogo, ese es el sentido de una muestra. Sí, Incluso incluso invitamos a la gente, invitamos para hablar, para ver y hablar. la participación del público es parte performática también. Totalmente, cumple el ciclo. Entonces se pensó de esa manera y el recorrido artístico hace que uno, bueno, aparezcan nuevas cuestiones, nuevos aspectos de esta narrativa que, bueno, hablo en el caso audiovisual o en la trama sonora, si vos querés, como soporte de lo visual fue absolutamente imprescindible, porque el clima que se logra en este video de 20 minutos es una síntesis de todo lo que se pensó y todo lo que de alguna manera aparece en el papel, o sea, la obra gráfica. Te iba a decir, es climático, porque hay música que también aparece en vivo, ¿o no? Claro, yo creo que lo del arte también fue como una especie de prueba, porque era la primera vez que hacíamos algo en vivo, y estando antes probando cosas como texturas y ciertos sonidos, digamos. Entonces Guille dijo, bueno, estaría bueno que esto que está en un estudio, o por en ese sentido, de experimentación, no en vivo, se haga de esa manera. Creo que el arte también reunió un poco lo inmersivo, o las cuestiones un poco de cueva, el sótano. Porque El encierro, y había algo también muy en juego del pasillo que está antes a la galería, digamos, que también ahí hicimos un trabajo de intervención. Claro, intervención Sí. en un lugar olvidado, que alguna vez funcionó como museo, porque fue hotel, entonces hay toda una historia. Entonces ese sótano, donde aparece una reja y un lugar en ruinas, lo tomamos como selva. Claro, Y ahí hay una lectura de una imagen que él produjo sobre Argentina como la conocemos, con todas sus islas en el Atlántico Sur, parte de la Antártida y toda la plataforma marina. Entonces, Argentina que tiene, reconocemos siempre el límite territorial terrestre, tiene el doble del territorio contando la plataforma. Entonces, ahí también hay un planteo, si vos querés, político, y que le da sentido a esta propuesta, ¿no? Es súper interesante porque vos trabajás, Pablo, en tu caso, la imagen, pero y al tocar en vivo, como dice Guillermo, se genera un clima y es climático ahí, Claro, ¿no? porque la idea era más que nada tener como una especie de guía visual que acompañe la muestra, pero no necesariamente que sea como reaccionar esquemáticamente el video, es como una especie de pseudo improvisación de alguna manera. Entonces había como esa propuesta también, Está muy bueno. que era la idea de generar cosas en el tiempo que lleven adelante esa narrativa, o por lo menos como esa especie de eje, si se quiere, como figura del Axis Mundi, bien axial, tipo partimos de este lugar y vamos tejiendo y vamos subiendo. Y bueno, creo que de alguna manera se logró. Hubo una transformación también audiovisual porque agregamos algunos elementos. Bueno, Claro, sí, aparte del video se independiza, Sí. o sea, de esta primera idea de planteo gráfico, podemos llamar gráfico, de fotógrafo, el video cobra un camino por fuera del guión. O sea, hay una cosa muy curiosa que se da porque hay un trabajo ahí que tan rico, donde se generan imágenes de otras imágenes tomadas de la obra, plantean otros aspectos. Es más, el video que presentamos en la muestra del arte acá en Paraná generó imágenes que no estaban en la obra
pero eso la obra plástica, Sí, sí, eso sí. me despertó trabajar sobre esa generación de imágenes audiovisuales para trabajar otro planteo estético, es decir, no, sino un poco más extendido, sobre todo los pueblos originarios, para ir un poco atrás de la historia y plantear también otras cuestiones que debemos o nos debemos. Vos sabés que te iba a decir que a mí en Los Visionados me llamaba a un recorrido antropológico, Claro, ¿no? sí, De sí, sí. como que si fuéramos viajeros en el tiempo y en ese paso territorial maravilloso. Por eso invito a la gente también a que si tiene la oportunidad, ustedes seguramente después van a comentar cuando pueda volver a ponerse en contacto acá en Paraná. Pero les iba a decir, antes que me olvide, que lo performático, ustedes me habían dicho también en su momento que no es, cada presentación no es igual a la otra, ¿no? Sí, inclusive también invitamos a Alejandro Pirro, que Sumamos a se Alejandro sumó claro, para la última etapa para de el cierre, que ya fue el cierre, fue distinto, fue la misma puesta de la apertura. Y sumamos a Alejandro porque, bueno, porque él es un genio como músico, es amigo, y planteó otra cosa, otro camino sonoro muy potente sobre esto que produjo Pablo. Entonces, es como que se va entramando, digamos, esto que vos decís, un estudio, un análisis del pasado, del presente y más allá, y en ese punto también descubrir y ponernos a estudiar las viejas civilizaciones terminadas o desaparecidas que tenían un planteo absolutamente espiritual de la vida y de la trascendencia y de los astros y de su vida de niños, de adolescentes, de un ritual time, que también un poco lo empezamos a ver, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es todo una... Aparecen, ¿no? Aparecen y en esta muestra en Buenos Aires, en Avellaneda, van a aparecer las máscaras de ese ritual. Las máscaras físicamente, ¿no? Sí, sí, eso es súper interesante. ¿Y cómo es el tema de Buenos Aires? ¿Cómo llegaron ahí? Bueno, nosotros presentamos el proyecto Esto es ahora, ¿no es cierto? ahora el 9 de mayo. 9 de mayo, 7:30, 19:30, en el Centro Municipal de Arte en Avellaneda. Hermoso. En calle Avenida Mitre 797, perdón. En el Centro Cívico. Pero ¿qué pasó? Cuando terminamos la muestra quedamos muy enganchados, porque no sabíamos qué iba a pasar. Pero bueno, pasaron cosas muy, muy buenas y sobre todo el equipo, ¿no? Creo que el tema, repito, lo colectivo genera estas cosas y muchas otras cosas más. Y entonces planteamos, bueno, en realidad hubo una invitación desde Buenos Aires, porque yo trabajo hace 15 años en el centro de edición, allá un taller de litografía. Entonces toda la gente que son artistas, la mayoría, les gustó mucho el video, el trabajo de Pablo, las imágenes y todo lo que nosotros fuimos subiendo en las redes. Entonces, bueno, hoy funcionan así las cosas. Entonces me invitaron amigas, artistas, amigos, ¿por qué no vas a tal lado? ¿Por qué no presentás en la carpeta o el compacto? Entonces empezamos a trabajar sobre esa idea y hicimos un trabajo bastante detallado, un poco del concepto, el desarrollo y la idea general audiovisual. Y bueno, fue un lugar, el Centro Cultural Rojas, que quedó en stand-by, ahí no se avanzó, pero sí el Centro Municipal de Avellaneda, que es un centro cultural, tiene una historia, fue escuela de arte, fue instituto de cine, fue instituto de música, ahora cada uno tiene su lugar físico, y este centro a partir del año 2016-17 creo, se inauguró como un gran centro cultural de exposiciones, donde tienen 5 salas, un foro
y la tecnología para organizar este tipo de presentaciones. Y ustedes van a estar durante todo el mes de mayo, ¿es así? todo el mes de mayo. Entonces, bueno, Lucía, la coordinadora, Lucía Fariña, fue la que nos invitó, leyó la propuesta, fui al lugar a conocer un poco el espacio, y estamos en una galería, en una sala, la sala verde, que es una sala enorme, que nos plantea otros desafíos. Ya no es la muestra del arte en una galería comercial, sino es una sala institucional, municipal, donde va a haber otro tipo de público, otras expectativas y otras enseñanzas. Por lo tanto, planteamos otro tipo de planteo sin irnos del tema, por supuesto, es lo mismo, pero vamos a ampliar algunas cuestiones. Se expande la performance. Se expande, sí, porque cuando hablaba de la fotografía expandida, en realidad esto es un trabajo expandido en todos los sentidos. Y bueno, estamos muy entusiasmados y con mucho miedo también, porque el que expone siempre se expone, y bueno, también es un lugar importante, entonces Sí. mayor, no es que este no lo tenga el compromiso, por supuesto que lo tuvo, pero ya acá es otro tema porque uno no conoce el territorio, ¿no es cierto? Pero bueno, de todas maneras es importante porque genera y va a generar seguramente otros dilemas, otras cuestiones, ¿no? Pablo, hacer música para esta propuesta, esta muestra, si nos podés contar cómo fue ese proceso creativo, desde qué lugar salió el primer acorde, si se quiere. Yo creo que al principio hicimos como algo medio inmersivo, un poco noise, un poco ambient, medio industrial, y después eso se fue transformando. De hecho, creo que quedó muy poquito, quedó en la tercera parte por ahí. Y después de eso fuimos como revitalizando también algunos ritmos, bueno, investigamos un poquito sobre los onas, algunos cánticos. También trabajamos como otros estilos y creo que también dejamos como la puerta abierta que otro músico pueda intervenir. Por eso creo que el trabajo de Lale Pirro fue muy importante porque agregó toda una naturalidad en el instrumento. Él se encarga de todo lo que es la parte de vientos. Y bueno, tenemos ganas también de invitar a otros artistas que se puedan sumar, artistas visuales, artistas musicales. Así Sí, que destaco también el tema de incorporar la fotografía en un código, en un registro muy antiguo, que es la cianotipia o la clorotipia, son técnicas anteriores a la fotografía, que son las que experimenta Ivo Betti, que le da un recorrido un poco más documental, si querés, y más propositivo desde lo fotográfico, desde lo que es la prensa, ya que buena parte del siglo XX la prensa era como el canal más polémico, difundido, combatido y expuesto del pensamiento político, ¿no? De cualquiera de sus lados, sus vertientes. Entonces hay una fuerte presencia de eso, de lo gráfico, lo tipográfico también, porque aparecen impresos en tipos móviles sobre palabras claves de la muestra, y lo fotográfico en esta investigación expandida de Ivo. Entonces, bueno, como abrimos tanto el panorama y nunca nos cerramos, empezaron a generarse esto que habla Pablo de las texturas sonoras, que fueron como capas superponiendo cada una de los recorridos, ¿no? Y la narrativa. Entonces, obviamente, se genera esto de que podemos pensar en otra propuesta, incorporar un actor, por ejemplo, o bailarinas que funcionen como
todo lo que tiene que ver con el cuerpo, lo corporal, porque acá el cuerpo, poner el cuerpo me parece que es muy, muy de performativo, pero también es muy de la voluntad de poner todo, ¿no? Entonces, que se pone el cuerpo en todo. Entonces me parece que ahí había un camino también para explorar. Incluso vos contabas en otro momento que hay una actriz que le pone la voz a Sí. una carta. Lo incluye Pablo en una carta que, bueno, hay un personaje dentro de la historia de los anarquistas que fue un movimiento político que sabemos vino de Europa y se instaló en Argentina con la inmigración fundamentalmente italiana, española y rusa, ¿no? Uno de ellos, Simón Radowinsky, fue un anarquista que vino con su familia de Ucrania. Se instaló acá en Argentina y luchó desde un principio por por el reconocimiento de los trabajadores, y esto generó también toda una controversia. Hay muchas películas, Patagonia Rebelde, si quieren, históricas, que hablan de esta creciente ola de indignación y de protesta por los derechos de los trabajadores. Entonces, bueno, ahí hay un plano político donde poner el cuerpo es un tema absolutamente central. Ahí es donde aparece una anarquista, no me puede el tema, que se llamó Salvadora Benítez Honrubia, que fue anarquista, fue feminista y curiosamente estuvo casada un tiempo con un director del diario Crítica, ¿no? Botana, ese director que escondió acá durante el año 30 y pico a un gran pintor mexicano que se llamó Alfaro Siqueiros, que fue el que se lo acusó de querer matar a Trotsky. Por eso Siqueiros se exilia y se esconde en Argentina, y hay un mural, si ustedes van a Buenos Aires, o los que viven en Buenos Aires lo pueden ver en el Museo de la Casa de Gobierno en la parte de atrás. Ese mural lo pintó Siqueiros en aquel momento cuando estaba exiliado, y la que lo cobijó fue esta Salvadora Honrubia. Bueno, total que Salvador Honrubia era un anarquista que defendió los derechos de los trabajadores y lo defendió a Simón Radowinsky. Finalmente ella es la que logra después de la fuga fallida, que el presidente Hipólito Yrigoyen le dé un indulto y finalmente Simón se puede ir del país. Se fue a Uruguay, estuvo unos años ahí, un par de años, no tenía documentos, finalmente consigue documentos y se va a luchar por los republicanos en España. Estamos hablando del año 1936. Impresionante, Guillermo, cómo, y les pregunto a los dos, cómo esta obra se reactualiza, es como un mito para mí, ¿no? Sí. Actualiza y se reactualiza en el momento que estamos viviendo, ¿no? Totalmente, es lo que hablamos nosotros. Revitaliza mucho la obra. Sí, ¿no? Tiene un trabajo Sí, una impronta revitalizadora muy fuerte. Claro, y uno escarba en la historia y encuentra cosas de cosas. hoy, ¿no? Vas encontrando. Por eso yo lo veo un poco así como un Axis Mundi, ¿viste? Que te ubica, digamos, y aparecen cosas y podés hacer muchas lecturas también. Desde lo simbólico, sobre todo. Desde lo simbólico, y incluso vos trajiste a lo bien Foucaultiano, traer el panóptico. Y hoy nos estamos... Partimos del panóptico. Un panóptico que en un momento determinado sobrevuela como una escena así casi de ciencia ficción de 2001, me viene a mí. Exacto. Casi, ¿no? Pero es justo sí. Me imagino que en esa performance todo el mundo desde sus distintas historias trae distintas referencias, pero digo, el panóptico de aquel panóptico Foucaultiano al panóptico hoy de la Big Data, la inteligencia artificial y el control de la y cada vez más, ¿no? Sí, es así. La organización de la vida, ¿no? Digital. Es así, del deseo, de la vida y del consumo. Y bueno, entonces Salvador Honrubia tiene un papel ahí donde voy al punto, que es él rescata un texto de Salvadora que le responde a Uriburu sobre una
supuesta indulto porque era mujer y dice, de ninguna manera yo no quiero ser tratada sino con lo que soy como política. Bueno, hay toda una declaración que aparece el audio de una actriz que representa a Salvador. Entonces es un documento ya. Ahí vamos por un documento que está inserto en toda esta narrativa. Que después tiene como una especie de efecto sonoro que Claro. se va repitiendo, Se va repitiendo como en eco, sí. subliminalmente. Mientras ¿no? va narrando, de alguna manera va, Claro, va apareciendo. y aparecen en la historia, a lo largo de la historia, distintos personajes que también, como decís vos, son recurrentes. La actitud o digamos, la posición o el planteo de el general Petinato, que fue un jefe de todos los presidios de Argentina, que durante Perón él se dedicó a mejorar la calidad de vida de los presos, y finalmente en el año 1947 cierra el penal. Los presos van a otros lados. Ya estamos hablando de que ya Simón Radominsky se fue, que los radicales por supuesto habían huido a Chile y fueron asilados. Y digamos que Petinato cierra el presidio, pero después en el año 1955, en el golpe de la Revolución Libertadora, abren nuevamente la cárcel y llenan de presos políticos. Generalmente eran peronistas. Son estos peronistas, los más viejos en aquel momento, que van al Río Gallegos porque el lugar era muy complejo, iban a morir, entonces los llevan al Río Gallegos. Según ellos, los iban a fusilar, entonces no les quedaba otra que escapar. Entonces el escape de estos dirigentes, entre ellos está, hay que decirlo, Héctor J. Cámpora, que después fue presidente argentino en el 1973, John William Cook, que fue un poco el ideólogo de esa época, Jorge Antonio, que fue el capitalista, el que consiguió el dinero para poder escaparse. Se escapan en un Ford 54. Se escapan prácticamente a pie hasta que llegan al límite con Chile, y en Chile llegan hasta Punta Arenas por Río Gallegos y finalmente piden asilo. Bueno, fue toda una ópera absolutamente surrealista, que es un poco también las cosas que estamos viendo hoy, ¿no? También toda una apuesta, también una puesta en escena, una cosa muy contemporánea. Si vos te pones a leer esto, ellos fueron después a Santiago de Chile, quedaron en un hospital internados hasta que se recuperaron, pero estuvieron meses hasta que le lograron dar el asilo y cada uno fue a distintos lugares. En el año 57 estamos hablando, ¿no? Recuperando esa historia, yo creo que lo que ustedes plantean, la idea es que la gente, desde su propia experiencia, una experiencia de los 5 sentidos, se la apropie en cada performance que ustedes hagan. ¿Hay algo que se plantea a futuro para lo que queda este año, el año que viene, lo que vaya a venir? Y yo creo que la muestra va a ir mutando, se va a ir transformando y vamos a ir agregándole cositas. ¿Tienen previsto alguna Bueno, ustedes nos invitaron. Esta invitación y la vamos a armar? Así que Ahí ese vamos. sería el segundo momento de la muestra, que va a plantear otras cosas porque el lugar es distinto y el público es otro, entonces plantearemos, así que esa es una posibilidad. Y después ver también, porque yo tengo una retrospectiva en septiembre, en el mes de septiembre de este año, en La Endija, Ok, qué bueno. que es donde empecé a trabajar ahí con unos artistas, pintores. Entonces, bueno, ahí vamos a plantear que yo lo convoqué a Pablo y a Ivo y a otros artistas para que trabajemos una cuestión más tecnológica. Pero esto está bueno que tenga creo yo, ¿no? Una presentación en el lugar que tienen ustedes, que es toda una propuesta también distinta, y después ver el año que viene a ver qué. Pero yo insisto con esto, porque yo con él lo hablé, que me parece que hay espacio para el teatro acá, hay espacio para los cuerpos.
Quiero rescatar algo de eso. Luego. Claro, los cuerpos me parece que es lo que está enunciado y está expuesto en cada una de las del video fundamentalmente, pero no está encarnado. Entonces me parece que hay que encarnar eso en alguno de los personajes de los que hablamos. Que eso está... Se hace cuerpo en el actor o actores o actrices que vayan ustedes a Actrices, convocar. actores, sí, me parece que es muy importante. El teatro en ese sentido es la conjunción de todos los lenguajes, y acá me parece que eso sería el... Vuelve en los años 80, Guille. ¿Por qué? Y el paracultural. Ah, claro, sí puede ser. No sabía eso. No lo vi. Había mucho Yo- teatro que trataba de expresar. Sí, era el teatro under, ¿no? Que el paracultural lo agrupó. Porque eran- Y mirá dónde te llevo yo, mirá cómo te redoblo la apuesta. Gutenberg, hoy nombraste la tipografía. sí, Móviles, tipo. sí, pero digo, lo que hizo Gutenberg con la imprenta fue una herramienta tecnológica como el libro, ¿no? ¿Qué te parece? Fuera dado al pueblo, al populus, ¿no? Sí, Que sí. antes era el conocimiento solo para algunos. Y ustedes, tengo la impresión de que comunican de una manera que cambia la tecnología de la comunicación al momento de fomentar esto. Y también mencionaste la palabra astros. Casualmente, Urano en Géminis estaba en la época en que se creó la imprenta. Y no me parece para nada casual que ustedes estén saliendo en la misma situación que hay ahora planetariamente con Urano en Géminis, en una nueva manera de comunicar. Probablemente tendríamos que explayar más sobre astrología, pero no me parece para nada casual que estén implementando esta manera de comunicar donde se ponen en juego todos los sentidos. Están comunicando una historia, están comunicando música, y digo, es ahí donde la astrología muestra una vez más que no es para instagramearla, que no es para jugar, sino que es una herramienta maravillosa para entender los ciclos de la historia, y solo hace falta saber de historia. Por eso es un placer escucharte. Está bien. Porque No uno había lo puede pensado llevar... así, pero bueno, nos tiras una idea. Claro, bueno, yo lo llevo al mensaje que me deja escucharles, y desde el lugar que a mí me interesa comunicar, haciendo lo que hago, digamos. Ustedes hacen con esto, y yo creo que la astrología es una herramienta muy seria, y muy poderosa, y que no es casual, digamos, esto que sucede acá. Entonces, bueno, por eso me permito compartirlo. No, está muy bueno lo que decís, está muy bueno. Yo no tengo conocimiento, solamente muy superficial, pero retomando el proyecto, digamos, el mundo de los Selknam o de los Yaguán en las otras tribus, o pueblos originarios del sur de Chile y Argentina, los dos, ¿no? Planteaban esta vida muy relacionada con los astros, con el cambio evolutivo del mar, y la relación con los animales y la tierra, y las ceremonias que ellos practicaban, ¿no? Muy mágicas, muy locas, muy performáticas también. Sí, que Entonces, excede bueno, al gachi pachi de Sagitario, digo, Sí. que excede a ese chiste, ¿no? De gachi y pachi, somos todos de Sagitario, Bueno, yo que soy habla de de la Sagitario, astrología. así que bueno. Mirá qué hermoso. Pero, ¿Y vos, Paulito? Yo soy de Tauro. ¡Wow! Bien ahí. Hay algo, igual quería decir algo, que hay algo cósmico que aparece en el video, que también tiene que ver con una búsqueda ahí antigua, que bueno, está en el video de manera simbólica para verlo en cierta clave, que está bueno. Creo que es algo un tanto mitologemático, si se quiere. Así que espero Bueno. que disfruten el video. Gracias por este momento, por este espacio. Gracias, Da Vinci, por darnos el espacio. Y gracias a ustedes por esto.
realmente es una manera distinta de conocerlas, de entrar a su obra. Y reiteramos la invitación para el 9 de mayo en Centro Municipal de Arte, Avellaneda, Ciudad de Avellaneda. Salón Verde. Perdón. Salón Verde. La Sala Verde, del segundo piso a la última. Y bueno, están todos invitadísimos. Y ojalá podamos hablar con toda la gente que ve en este canal. Así que Queda todo el mes de mayo. queda todo el mes de mayo hasta el día 30. El 30 se baja la muestra. Y seguramente después va a haber planteo de nosotros, replanteo de algunas cuestiones y otras nuevas que siempre está bueno poder darle lugar. Maravilloso. Sí, Porque el trabajo colectivo genera estas cosas. Y te iba a decir, Guillermo, me parece para cerrar que ustedes seguro algún proyecto nuevo con otras cosas, con el equipo, esto que vos decís de los actores, digo, fue como una semilla, da la impresión esto, ¿no? Para otras cosas. Sí, fue un poco, te digo que de forma medio al principio casual, no sé, se fueron dando. Bueno, las cosas pasa eso, no sé. Decía Cerati. Van ¿no? pasando. Todo lo mejor aparece absolutamente en el camino, ¿no? O sea, En el camino vas encontró él, obviamente hay y con Ivo, con Daniel, con Alejandro Pirro, hay una comunicación ahí preexistente, ¿no? Y que se pone de manifiesto acá y se activa. Bueno, genial. Che, y súper agradecido que se den Paraná también. ¿Cómo? Súper agradecido que se den Paraná. Sí, está buenísimo. Paraná está muy buena. Yo soy grande, vivo acá desde los años 70, no soy de Paraná. Me siento de Paraná, obviamente, y vos me conocés mucho tiempo. Hijo adoptivo. Sí, adoptivo. Soy de Paraná en ese sentido. Viví en Buenos Aires, Rosario, en México también. Y es una ciudad que ha crecido mucho. O sea, hay dos universidades muy potentes, que las dos crecieron mucho, hay una población joven que se queda, y esto genera estos espacios que ustedes abren, transitan, algunos se cierran, se abren otros, y hay un lugar mágico que es Paraná, que es una barranca con un río, con un cielo maravilloso, una ciudad muy bonita. Y esto hay que cuidarlo, ¿viste? O sea, uno va a Buenos Aires porque es importante el lugar, porque trasciende, pero es un lugar invivible en un punto, ¿no? En el sentido, no sé, estoy quedando mal con los amigos de Buenos Aires, pero pero se ellos nos lo hace dicen también. complejo. Yo al menos siento una pérdida de tiempo en el viajar y todo esto, que acá nosotros lo tenemos medio garantizado, ¿no? Sí, y más que nada yo te lo digo en el agradecimiento de la cultura. De que ustedes Bueno, muchas gracias, sí. No, la gente genera cultura. La gente, el público. La comunidad en este La caso. comunidad. Y ustedes como disparadores de eso. Sí. Nos sentimos cómodos y agradecidos. Absolutamente. Gracias por venir. Bueno, Por favor, gracias. muchas gracias a ustedes. Gracias por la invitación. ¿Y el vino? ¿Salió bien? Sí. Bueno, córtense, porque por ahí... Quedó larga. No, lo que, Me puse a hablar demasiado. Vos sabés de lo que estamos hablando. Quedó larguísimo, pero vamos a hacer Después hacemos los recortes. El recorte. Ah, perdón, yo tenía que haber cortado más. No, No, está bien. Sí, total, después lo editamos. Pero bueno, me dejaron hablar, chicos. Qué cosas maravillosas. La concha, la ¿Qué pasó? ¿Se apagó? el micrófono. Igual te va a tomar el aire. Bueno, de todas ¿Y maneras, igual es bien? ustedes tienen. Sí. ¿El ustedes mío lo también? tienen. Sí, claramente. No. No, ustedes no, que son, es lo fundamental. Menos mal, porque ya después repetir esto no me sale. No. Hay que volver a reproducir, Yo comer lo las que condiciones y necesito no saber. es que armemos el set tuyo. Digo, es acá nomás. Es acá. Sí, es cortito. Y microfoniemos. Sí. Microfoniemos, porque
Che, qué cagada, boludo. Nosotros que lo Vos estamos sabés que usando esto. pasa que capaz que fue mucho. No sé, pero Sí, yo creo que vos capaz que te fue un tenés montón. que... Mirá que se quedó al lado mío. Sí, se puso de mimoso. Tu gato, casi lo mato. ¿Por qué? Hizo. Se subió, se subió. No, porque actuaba el La tipo. naturaleza no Pablo, reconoce... yo voy a necesitar de tu Ajá. ayuda, o sea. ¿Sí, de una? Sí, Lo que porque es necesite. como. Porque si sos. Sí, re larga. Yo consigo la marihuana. No, Bueno, hay una propuesta artística ahí. No, es que esto es un montón, pero me Sí. lo imaginaba y yo decía. Un montón ¿de qué estamos hablando? ¿De qué plata estamos hablando? No, de laburo para que quede copado, porque está re bueno. No, pero digo, para ¿cuánto que no quede una tiempo? mierda, digamos. ¿Qué tiempo se hizo? 45 minutos. Sí. No, Sí. Se va volando el tiempo. menos tiempo. Se va chico. volando. No, se hizo. 10 menos cuarto. Pasa que es tan rica la movida, tenés mucho. Yo lo que Pará, digo es 10 en menos, serio, eran 20 Urano- minutos fueron. Urano en Géminis hizo esto. Sí. Cambió la forma de comunicarnos. Se armó justo, le digo, la imprenta con Gutenberg en este tránsito astrológico. La astrología no te dice qué te va a pasar, te marca ciclos. Entonces, si vos aprendés la historia y no la llevas a un lado pelotudo de que si soy de Sagitario sería así, si soy Claro. de esto sería así. ¿me Es lo que entendés? sabemos. Eso es pereza intelectual, Claro. quedarse en eso. Sí, Y me flashea porque ustedes están planteando una forma de comunicar la historia, pero a su vez su mirada, con esto que están planteando, que es re flashero, porque no es que encontrás una sola obra. Yo no podía decir todo esto al aire, pero es lo que voy a decir cuando cuente de ustedes. Claro. Digo, Sí, es muy loco Y aparte porque tenés muchas capas. en Digamos. estos personajes encontrás Es un una tema. potencia en cada uno que... Yo cada vez que lo vuelvo a ver y encima vos Por traes eso. el video y me vuelvo a volver loco Yo también. me vuelvo loca con lo que hacen, porque Ajá. es muy, Con muy los onas flashero. flotando en colores así. Uf, ¿Cómo? ¿Querés prestarme tu Bluetooth? los onas. Ah, ¿viste lo que es? ¿Dónde dejaste? Claro, Aníbal? el tema de incluir los zonas, nosotros creo que lo hablamos, Sí. Acá. pero él los incluye después en el video. Y estaba como jugado, ¿viste? Porque era hablar de tras los muros, digamos, ¿no? Atrás. Che, vos hablás del cuerpo y para mí me hace... De es tan trastienda, fuerte. ¿viste? Hablar Yo de no me tras- quería ir de mambo porque lo del cuerpo panóptico, cuerpos encerrados, el cuerpo de Y los aparte, onas, a todo mí me eso pasó en algo. esta época es una Sí. bomba. A mí me pasó algo que cuando yo arranqué a hacer el video, yo justo me había comprado el cazador celeste. Entonces estaba con calazo a 2 manos y el tipo me pegó una ubicación, por eso yo traje a colación el Axis Mundi. ¿Entendés? Claro. Porque él va ahí, digamos, con el cazador. Y ahí encontré